Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Rodríguez y justamente hoy quería hablar de una pregunta que se repite bastante em, entre amigos, conocidos y quizás otros profesionales del área, y va sobre si sigue valiendo la pena aprender a programar en este año, en el año 2025. Algunas personas dicen que la inteligencia artificial prácticamente ha matado la industria. Eh, Otras personas dicen que quizás ya es demasiado tarde para entrar a la industria, al negocio. Y mucha gente dice también que básicamente esto es producto de que el mercado está saturado y que simplemente no hay espacio para más. Vamos a analizarlo todo con calma y desde mi punto de vista y mi experiencia, les voy a decir lo que pienso sin exageraciones. Desde hace mucho tiempo en la industria de desarrollo o de programación se vendió como un camino fácil y sencillo al éxito. Básicamente se hablaba de sueldos altos, trabajo remoto y oportunidades infinitas. No es por nada, pero en algún momento de entre 2020 y 2021, 2022, la demanda era tal de personal, hubo vamos a decir, una especie de sobredemanda que de verdad afectó el mercado de manera positiva porque se abrieron muchísimas posiciones. Eh, Realmente el panorama de ahora no es exactamente el mismo. Em, Básicamente la situación que se vive en este momento es que sí, hay muchísimos más programadores que antes. Sí, la inteligencia artificial está escribiendo código y la competencia es global. Porque, ¿qué pasa? Post-COVID, a muchas empresas le quedó la experiencia de que el trabajo remoto era algo feasible y que era algo que podían hacer. Empresas que jamás se atrevieron a ni siquiera tener home office, o sea, tipo 1 o 2 días de un home office o ofrecerlos como dentro de sus posiciones abiertas. Ahora mismo empresas fueron completamente al home office o al trabajo remoto. Esto les permitió también empezar a contratar gente en otras geografías. Eh, no necesariamente ni siquiera estamos hablando dentro del mismo país, sino cruzando las fronteras y adquiriendo talento mejor o más económico en otras partes. Em, Esto hace que mucha gente se pregunte si todavía tiene algún tipo de sentido invertir tiempo en aprender este oficio, ¿no? Hablando de lo que vendría a ser el cambio que hubo realmente, yo diría que desde el punto de vista técnico, también ha mutado la posición. La posición se ha hecho, em, un ejemplo básico es que quizás si estamos hablando de hace 10 años, 2015, y te colocas en esa posición, las, posi- la- la- las ofertas de trabajo estaban eh, definidas de otra forma. Básicamente, bastaba con saber quizás 1 o 2 lenguajes, si eras frontend, si eras backend, y obviamente verticalizar en alguno de esos lenguajes, aprenderte toda la API del lenguaje, aprenderte ser un profesional vertical o con bastante conocimiento de un lenguaje en específico. Hoy, eh, creo que eso con el tema de justamente la exposición a la inteligencia artificial y cómo está distribuida la data en este momento, la información que la tenemos en el acceso al teléfono en todo momento, em, me parece que más importante que conocer 2, 3, 4, 7 lenguajes de programación es, como trabajo de programador, entender qué problema está solucionando o cómo, mejor dicho, tener herramientas para entender cómo la tecnología soluciona problemas reales. No basta simplemente ya con escribir código de calidad, con aplicar patrones de diseño, porque básicamente es algo que
pocos segundos, en pocos minutos, cualquier programador sin experiencia puede entender si se lo propone. En este momento quizás se trata un poco más de aprender a trabajar desde la posición de la ingeniería del software, eh, más que nada con temas de diseño, eh, aplicación de herramientas nuevas de comunicación, entender cómo es el tema de eh, trabajar en un entorno colaborativo y adicionalmente aprender a trabajar con IAs, porque eso es otro tema. No es la situación ahora mismo, la diferencia entre saber utilizar una IA a tu favor podría ser un factor determinante para crecer en una posición. Entonces, hablando un poco más de ese tema justamente que está mucho en boga de todos, que es cómo la inteligencia artificial está tomando parte del mercado o cómo está afectando el mercado, vamos a decirlo de esa manera. Em, yo diría que la inteligencia artificial no eliminó la necesidad de programadores como tal, pero sí subió la vara. Hoy la inteligencia artificial realmente puede ser un factor determinante a la hora de escribir código, pero no tanto desde el ángulo o desde el punto de vista de aprender o de ayudar en la parte de diseño o estructurar un sistema, ni tampoco a la hora de tomar decisiones técnicas o ayudarte a tomar decisiones en el ámbito de seguridad y eficiencia. Tal vez te podría resolver algunos temas puntuales. El tema es que, nuevamente, hay que saber cómo utilizarla y entender que es una aliada en la hora de la mejora de los tiempos también, porque muchas veces la vemos la mayoría de la industria ve a la inteligencia artificial como una amenaza, pero realmente lo que puedes hacer utilizando inteligencia artificial es tan valioso a la hora de reducción de tiempo que em, justifica su utilización. Entonces, moviéndonos un poco hacia la otra parte de estas preguntas o de las razones por las cuales las personas se preguntan el si es buena idea aprender a programar en este momento o no, pueden saltar otras cosas tipo, mira, lo que pasa es que ya son demasiados programadores, tengo 30, 40 años, es demasiado tarde para empezar, no tengo tiempo o dinero para estudiar. Pero la verdad es que aprender a programar nunca fue una carrera express. Em, dio la sensación, por lo que mencionaba en un principio, en algún punto, em, de que era mucho quizás más sencillo que otras cosas, pero la verdad es que es una habilidad que se construye con práctica y con paciencia sí, mucha exposición. Em, es lo mismo que intentar aprender un idioma o intentar aprender a tocar algún instrumento, que son cosas que requieren bastante esfuerzo. También es cierto que no tienes que aprender a programar para conseguir un trabajo mañana con una gran empresa, digamos, no sé, alguna de las FANG sí, o alguna empresa de primera línea. La habilidad de programación es algo que es transversal prácticamente a todas las industrias ahora mismo. Entonces, aprender a programar puede ayudarte simple y llanamente a automatizar cosas dentro de tu entorno específico, y también te puede ayudar a crear tus propios proyectos o a entender cómo funciona mejor el mundo digital. Entonces, hablando de por qué valdría o no la pena el tema de aprender a programar, lleva básicamente nuevamente al punto de que aprender a programar tiene el mismo valor o representa algún valor debido a que básicamente todo el mundo depende del software. Y entender cómo funciona el software te hace más independiente y capaz de adaptarte mucho más a los cambios que hay en tu entorno. Incluso si no es a tiempo completo, programar te da una forma diferente de pensar. Y aquí es uno de los puntos más claves que normalmente converso con amigos, colegas, familiares,
y quizás algunas personas que están muy distantes al área, porque te pone en una posición en la que siempre estás buscando resolver problemas, estructurar ideas y en muchos casos pensar en soluciones desde cero. La verdad es que, y lo digo porque se escucha bastante también, no es por moda, no es por FOMO, muchas veces esa es la razón que la gente utiliza. Tienes que aprender esto mañana porque todo el mundo lo está haciendo y no puedes ser el único que no. Sino porque programar sigue siendo una de las formas más efectivas de entender y de construir. Y bueno, nada, esto es básicamente lo que tenía para opinar sobre el tema. Si te gustó el video, suscríbete, comenta y cuéntame en los comentarios por qué decidiste aprender a programar o por qué estás pensando quizás en aprender o en empezar a hacerlo. Muchas gracias y chao.